¿Mm? Y es un modo porque es una forma de expresión. La verdad es que no entramos a hablar de temporalidades, solamente hablamos de un modo, porque es otro modo de conjugar. Es lo que equivale también al indicativo, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? ¿Cuál es el modo indicativo? ¿Cuál es el modo subjuntivo? ¿Ya? Esos son modos. ¿Cuál es el modo que hemos visto todo el rato, que hemos estudiado a fondo? Desde la clase uno. ¿El indicativo o no? Indicatif. 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 Ahora estamos hablando de imperatif, imperativo, ¿ya? El subjuntivo no se ve para efectos de este curso, ¿ya? El subjuntivo recién lo van a conocer en B1, ¿ya? Después se van a acordar de eso, B1. Ok, entonces, ¿alguna idea de las formas del imperativo? ¿Puedo ser imperativo? ¿Se acuerdan de lo que hablamos, cierto? ¿Puedo ser imperativo con todas las personas o no? ¿Con quién puedo ser imperativo? ¿Con quién no puedo? ¿No se puede con la primera persona singular? No, muy bien. ¿Qué más? Mm, ya. ¿Qué es ese verbo? ¿Qué significa? Te pongo un ejemplo en español. ¿Cómo puedo ser imperativo para esta persona con ese verbo? ¿Cómo para esa y cómo para esa? Español, dígame usted. ¿Tú quieres comer? No, ¿Come? muy bien. ¿Cómo le dices a otra persona? Eso es lo que tienes que plantearte. Claro, tú quieres comer, sí, pero no es imperativo eso. Eso es una frase, eh, el modo indicativo. Para nu, para nosotros, ¿cómo eres imperativo? En español, no es en francés. No, eso es indicativo. Tú me estás indicando que nosotros comemos. No estás siendo imperativo. Mm, ¿Coman? ¿Coman? ¿Coman nosotros? Oye, nosotros, coman. Vamos. Ah, Ah, oye, oye, nosotros, coman. Ok, vous, ustedes. coman. Ya, se entiende la idea, ¿cierto? Ujú. Yo prefiero hacer este ejemplo en español porque nosotros vamos a usar el verbo manger. Alors, si tu dis impérativement, comment tu dis à tu, à nous et à vous? Manger. C'est ça la question.
C'est ça la question. ¿Alguna idea? Mirando este cuadro. Es más simple de lo que creen. ¿No tienen ninguna idea? Lo mismo que acabas de hacer en español, pero en francés. Manger. Mange, mange, Mange. mange. Mange qui? Mange toi? Oui. Alors nous? Nous? Mira el español. Mira el español y trata de hacerlo en francés. Mangeons. Mangeons qui? Mangeons nous. Comamos quién? Comamos nosotros. Vous? Mangez. Mangez qui? Mangez vous. ¿Entiende? Así es fácil. Entonces, ustedes conocen que cualquier verbo ustedes hacen esta división. ¿Qué es esto del verbo? No me digan comer. ¿Qué es esta parte del verbo? ¿Cuál es esta parte? ¿No lo saben? La raíz, ¿no? Sí. ¿Cómo se dice en francés eso? La racine, le radical. Voilà, radical. El radical. Es la base, básicamente, ¿cierto? Es la base del verbo. ¿Y esto qué es? La terminación. Si ustedes saben que si ustedes rompen el verbo y le sacan la terminación, vas a tener este radical que lo vas a poner, lo vas a poder poner en todos los modos y en todos los tiempos, en todas las personas y en todas las conjugaciones, ¿se entiende? Sí. Entonces, repito la pregunta. ¿Puedo ser imperativo con cuáles personas? You, nous y vous. Solamente eso, ¿cierto? ¿Estamos de Ujú. acuerdo? Sí. Ya. Entonces, después de ese ejemplo súper simple, vamos a ver qué dice el cuadro, ¿cierto? Si sabemos que el infinitivo, l'infinitif, c'est être, être, ustedes conocen este verbo y ustedes lo saben conjugar. Vous conjuguez être à l'infinitif, mais par contre, quand on conjugue être à la deuxième personne du singulier, à l'impératif, c'est quoi? Alors, c'est quoi? Deuxième personne du singulier, impérativement parlant. Te recomiendo que pienses en el español. El español te va a ayudar, porque se parece. ¿No hay ninguna idea? A ver, primero, ¿quién es la segunda persona singular? Tu. ¿Cómo le dices a tu en francés? Être, imperativement. Imperativamente. Oye, bla, bla, bla. A eso me refiero. Ujú. Tu es. No me estás No. haciendo, me estás diciendo en indicativo. Me está diciendo tú eres. Eso es indicar que tú eres. Pero yo quiero que tú me des una orden con eso. ¿Se entiende? ¿Cómo lo harías en español? Parte por el español. Eres. No, ¿No? está equivocado. Yo te digo, sé Mm, responsable. Sé, porque te estoy dando una orden. Si yo quiero decir tú eres, eso es indicativo. ¿Entiende la diferencia? sí. Piensa en orden. ¿Qué es una orden? Imperativo. ¿Cómo le dices a tu
ser. Oye, tu. ¿Mm? Te lo acabo de decir. Sé. No. Me está diciendo ser responsable. Ser. No me estás diciendo sé. Mira al lado. ¿Qué tienes al lado? La segunda persona plural. ¿Quién es la segunda persona plural? ¿Quién es la segunda persona plural? Deuxième personne de pluriel. C'est qui? ¿Quién es la segunda persona plural? Vous. ¿Cómo le digo a vous ser imperativamente? Soyez. Soyez. Excelente. Soyez. Soyez. Soyez prudent. ¿Qué significa soyez prudent? Piensa lo que estás diciendo. Piensa que estás siendo imperativo con el verbo ser en la segunda persona plural. ¿Qué le estás diciendo a esa persona? Soyez prudent. ¿Ninguna idea? No, no, si eso no del cuidado del prudente no me importa. Me importa el soyez, porque me interesa el verbo. Soyez. A ver, vuelta atrás. ¿Cómo le digo en español? Oye, oye ustedes, oye tú, no, oye usted, oye ustedes. Mm, prudentes. Mm, Sean. sean. ¿Entienden la diferencia entre el indicativo y el imperativo? ¿No? Todavía no. Porque ustedes lo usan todos los días, pero no se dan cuenta. Porque ustedes saben que se dice sean. Para tú, ¿qué uso? Lo acabo de decir también. María José lo dijo también. Sé. Sé. ¿Cómo le digo a nosotros? Oye, nosotros. Seamos. Seamos. Ya. ¿Está claro en español? Sí. Ya. Ahora en francés. Traten de mirar al español y pensar, ah, pero si en español es así, en francés tiene que ser así. Sí, en francés, sean es soyez, como es sé, eso es. Muy difícil la pregunta. Esto es como la regla de tres. Si esto equivale a esto, ¿a qué equivale esto? So. Por ahí, por ahí. El español te ayuda mucho. Soa, soyons. Y el otro que ya lo vieron, soyez, ¿cierto? Ujú. Ya, el caso particular de los verbos irregulares es especial, pero yo encuentro que los verbos irregulares se parecen más al español que los verbos regulares. Sé, seamos, sean. Ahora, esto tienen que aprendérselo de memoria, porque en teoría esto es irregular, ¿cierto? Ustedes saben que el verbo être es irregular y que sus formas tienen que ser aprendidas de memoria, porque es irregular, ¿cierto? Lo saben. Pero ¿cuál es la ventaja que ustedes tienen por hablar español? Que los modos se parecen mucho. O sea, para ti esto no es algo completamente nuevo, porque tú dices sé en español, tú dices seamos, sean. Básicamente es la misma base, ¿sí o no? Sí. Ya, Se parece.
Ahora, vamos a usar un verbo más sencillo. Bueno, avoir es irregular también, pero conviene saber también avoir. Pero un verbo sencillo sería el que yo les di de ejemplo, ¿cierto? ¿Cuál? Manger. ¿Cuál sería un verbo sencillo para ustedes? ¿Qué es sencillo para ustedes? Denme un verbo. Donnez-moi un verbe. Donné, donnez-moi. Estoy siendo imperativo, ¿te fijas? Donnez-moi. Donnez-moi un verbe, s'il vous plaît. Donnez, donnez-moi un verbe, s'il vous plaît. No, 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 no me está dando un verbo. ¿Qué me está diciendo una frase indicativa? Donnez-moi un verbe. Denme un verbo. No se sabe ningún Marcher. verbo. Ya, marcher. ¿Saben qué significa marcher, cierto? Ujú. ¿Qué significa marcher? Caminar. Caminar. Ahora, ¿a quién yo le puedo decir, oye, caminar? Oye, él, caminar. Oye, nosotros, caminar. Primero, definamos las personas. ¿Quiénes son las personas? You, nous y vous. Ahora que sabemos las personas, ¿cómo le digo a esta persona, oye, tú camina? You marchez. No, estás diciéndome el infinitivo, nuevamente. Me estás indicando. Me estás indicando que tú caminas. Yo no te estoy diciendo tú caminas, no. Camina, no es lo mismo. Tú caminas no es una orden. Camina es una orden. A ver, volvamos atrás. No les queda claro. Come, comamos, coman. Ya, ahora lo mismo, pero en marche, que es un verbo súper simple. ¿Cómo le digo a esta persona, camina? Marche, marche-toi, marche-toi. ¿Cómo le digo a la persona de abajo, a la siguiente? ¿Cómo le digo a esa persona, a Marchons. esas? Es marchons, muy bien. ¿Han escuchado el himno nacional de Francia? No. Sí, ¿no? Ya. Hay una parte que dice marchons, 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 marchons. Bueno, eh, ¿cómo le digo a esta persona? Marche, muy bien. Me van siguiendo, ¿no? Sí. ¿Cuál es la conclusión entonces con estos pocos ejemplos? Que si tenemos un verbo regular, sabemos que tenemos terminaciones y base, ¿cierto? Lo mismo. Sabemos cuáles son las personas. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos el radical, lo ponemos como primera parte y luego agregamos las terminaciones. E, ENS, EZ, que básicamente ustedes las conocen de la conjugación del modo indicativo, ¿o no? Ujú. Ya. Preguntas. Este es el ejemplo más fácil que podéis tener en imperativo, imperative, porque es un verbo regular, fácil, simple, sistematizable. ¿Se entiende lo que es sistematizable? Que ustedes, cualquier verbo de este tipo, sabes dónde tienes que romper el verbo, tomas el radical y le agregas, es como una fórmula esto, es una fórmula. ¿Hay una pregunta con este modelo? Mm, no. O sea, yo tenía como la duda de que en el you se decía, como ahora me queda claro que se dice marche, sin el E.
aunque se escriba con la E. Pero acuérdate, ¿cuáles son las letras que no se dicen en francés? Hay una regla en francés, la ¿ST? última letra no se dice. Y que en general, si tú ves esto al final de una palabra, sabes que tienes que omitirlo, a menos que pase algo excepcional, como un hiato, como una liaison, como un puente, cosas que ustedes ya han visto. Ujú. Ya, entonces, esto está claro, ¿cierto? Esto como modelo, o sea, ustedes pueden extrapolar esto a cualquier verbo que sea del tipo regular, terminado en "er". Ujú, sí. Ya, perfecto. ¿Y qué pasa con los irregulares? ¿Qué tengo que hacer yo para aprender los irregulares? No me van a decir estudiar, eso está de más, pero ¿qué tengo que hacer en la práctica para yo saber cómo conjugo un verbo irregular en cualquier modo y en cualquier tiempo? Memorizarlo, no me queda otra. La única ventaja que ustedes tienen es que esto se parece al español y se van a dar cuenta con el tiempo, oye, pero esto se parece a lo que yo sé hablar sin saber lo que estoy diciendo, básicamente. Se van a dar cuenta de eso. Porque si ustedes ya saben conjugar un verbo regular en imperativo, es lo mismo que el indicativo. El verbo irregular, ¿qué les digo yo todo el tiempo? Que se lo tienen que aprender de memoria, porque las formas no son regulares, por eso se llaman irregulares, básicamente. Ya. ¿De qué tipo son estos verbos? S'informer, s'organiser, s'inscrire, s'inquiéter. ¿Mm? ¿Irregulares? No, Ah, regulares. son todos regulares. ER, E, R, E. Tienes tres ER y tienes uno RE. Pero más allá de que sean regulares o irregulares, ¿de qué grupo son estos verbos? y los prenominales, Prenominales. Pero a mí no me importa si es prenominal o no. ¿Qué me voy a fijar cuando voy a conjugar imperativamente un verbo? ¿Qué es lo único que me voy a fijar? En la terminación. Porque la terminación me va a decir, oye, tengo que tomar este modelo que tengo acá. Voy a escindir la terminación, pongo el radical y le pongo la terminación correspondiente. ¿Cuál es el ejemplo primero? Se- Aquí hay uno que se llama organiser, s'organiser, organizarse. Ese es un verbo terminado en er, por lo tanto corresponde al grupo del verbo que acabamos de conjugar imperativamente, ¿cierto? Marcher. ¿Qué hacíamos con este verbo si yo quiero conjugarlo para tu? Le pongo la terminación. ¿Cuál es la terminación? E, e. ¿Y por qué digo toi? Esto es redundante, porque organise-toi está haciendo, subrayando, oye, organízate, organise-toi, informez-vous, inscrivez-vous. ¿Por qué? Por la naturaleza del verbo, porque es informarse, porque es organizarse. Entonces, yo me organizo. Organízate, organízate. Inscríbete, ¿cierto? Te, en español es lo mismo. Infórmate. A ver, informarse es lo mismo que informar. no, No, No. Entonces, si yo quiero ser imperativo para tu con el verbo s'informer, ¿cómo lo digo?
Oye tú, infórmate, ¿cierto? Informer, toi. Toi. Informémonos. ¿Cómo sería? Informons-nous. ¿Cómo informez-nous? No, informons. A ver, seamos coherentes. Informémonos. Informémonos. Nos. ¿Te fijas? Mira, mira lo que estoy diciendo. Informémonos. Esto es igual al español. Igual. Y si yo quiero conjugar el mismo verbo, pero no quiero decir s'informer, quiero decir informer. Tu, persona, ¿cierto? Verbo informer. ¿Cómo le digo a la segunda persona singular imperativamente este verbo? ¿Cómo? ¿Qué le digo? Informe. Informe, informe, informant. Falta uno. Informer. Informe. ¿Y qué me falta aquí? Informer Vous. vous. ¿Por qué, por qué los verbos prenominales toi, nous, vous? Porque es prenominal. Porque la partícula prenominal tengo que ponerla en alguna parte. Igual que en español, ¿cierto? Informarse. Infórmate. Yo no digo, oye, informa, ¿cierto? Yo digo, oye, infórmate. Informémonos. ¿Entienden la diferencia, cierto? Sí, sí se Cuando es entiende. prenominal, tengo que poner el pronombre tónico. Esto se llama pronombre tónico. Pronombre tónico. Tónico porque estás haciendo hincapié en la persona que tú quieres que haga esa acción, ¿cierto? Tú a, tú a. Ya. Bueno, después de haber visto todo eso, respóndanme ustedes, respóndanme. Répondez-moi. On utilise le sujet avec le verbe à l'impératif, vrai ou faux? Vrai ou faux? On utilise le sujet avec le verbe à l'impératif. Hmm? Vrai. No. A ver, vamos atrás. Ya, aquí. ¿Estoy utilizando aquí la persona o no? Cuando yo digo marche, No, no, ahí no. simplemente estoy diciendo marche, marchons, marché. ¿Por qué? Porque si yo digo marchons, yo sé que me estoy refiriendo a nous, ¿cierto? Es como, oye, si te estoy diciendo caminemos, a ver, caminemos nosotros. Puede sonar bien, pero no es tanto, no es como orden. Caminemos es una orden. Entonces, respóndame, répondez-moi. On utilise le sujet avec le verbe à l'impératif, vrai ou faux? Faux. Faux. Il n'y a pas besoin d'utiliser les sujets. Et pourquoi il n'y a pas de besoin? Parce que là, on a la termination. Et la termination nous dit c'est qui la personne, bien sûr. Vous me comprenez?
Vous comprenez là? Parce qu'on dit la personne avec la terminación. C'est logique. On n'a pas besoin de dire marchez vous. Ahora, si tú dices eso, también se entiende, pero no es necesario, ¿ya? Es como que está siendo redundante. Es una redundancia inocente, digamos, que puedes tú cometer ese, entre comillas, error, porque tampoco es un error. Porque yo te puedo decir perfectamente marche-toi, marche-toi. ¿Qué te estoy diciendo? Márchate o ándate, ¿cierto? Marche-toi. Pero no necesitas. Ese es el punto. Podemos utilizar, pero no lo necesitas. No es necesario. On utilise le sujet avec le verbe à l'impératif faux, porque no es necesario. ¿Ya? D. Trouver la règle de l'impératif des verbes pronominaux. Ustedes ya lo vieron, ¿cierto? Se lo expliqué. Trouver la règle de l'impératif des verbes pronominaux. Ok, vous allez dire tout ça et vous allez répondre la option correcte, bien sûr. Je vous écoute. Répondez-moi avec l'option correcte, s'il vous plaît. Bah, bien sûr, en disant tout ça, hein. Nanana, 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 nanana. Après les verbes, No me están diciendo el nanana, nanana. Quiero todo lo que aparece ahí, la frase completa. Es como que si estuvieras tú explicándome a mí. Eso. Léelo simplemente y me responde. à l'impératif affirmatif, les pronoms Après, après les verbes, apparaît, apparaît. apparaît après les verbes. Les pronoms apparaissent après le verbe. Oui, oui. Et à l'impératif négatif, qu'est-ce qui se passe? D'abord, qu'est-ce que c'est l'impératif négatif? Tomemos este mismo ejemplo y negativicemos una. ¿Cómo lo negativizarían ustedes? Si te estoy diciendo, informe-toi, ¿cómo lo negativizo? No te informes, ¿cierto? ¿Cómo sería eso? Ne informe-toi pas. Ne, Informe-toi pas. no. N'est pas informe. N'est pas t'informe. A ver, ¿han visto algo así como ya? Ne fume pas, por ejemplo. Ne fume pas. No fumes. No entiendo. ¿Ya? Esta es ¿Qué? la negación correcta. Pero si tú tienes un verbo prenominal, estamos hablando de prenominales, ojo. ¿Este es un verbo prenominal o no? No. ¿O sí? Non, non, A ver, No. ¿este es un verbo prenominal? Fumer. Sí. Sí. ¿Por qué termina en ER? O sea, tú te fumas, yo me fumo, nosotros nos fumamos. Ah, No, no. no, María José, tú no te puedes fumar. Yo te fumo. La mea bola. No, no es prenominal. Ahora, este verbo del otro lado, ¿es prenominal o no? sí, Sí. ¿Por qué es prenominal?
porque sí, tú te puedes informar, yo te informo, nosotros nos informamos, tú te informas, él se informa. Esa es una gran diferencia, porque una frase imperativa negativa va a cambiar el orden de las cosas. Por eso la pregunta del libro. Si yo te digo, no fumes, ne fume pas, ne fume pas, no fumes. Si fumarse fuera un verbo pronominal, tendría que decirte, ne te fume pas, ne te fume pas. Pero eso no existe, ¿ya? Pero estoy simulándolo para que lo entiendas, cómo cambian las cosas. Pregunta. Eso sería no te fumes. No, pero esto olvídenlo, si era solamente para Ujú. hacer la diferencia de que esto no es un verbo prenominal. Este sí es un verbo prenominal. Cuando yo niego el verbo prenominal imperativamente, miren la persona. ¿Dónde está ahí? ¿Está antes o después del verbo? Antes. Alors, à l'impératif négatif, les pronoms apparaissent. À Après, l'impératif négatif, les pronoms apparaissent. après les verbes. ¿Cómo après? Si me acabas de decir que está Ah, antes. ah, ay, me confundí, me confundí. Ya, Perdón. no, está bien. Entonces, el imperativo afirmativo, el pronombre está después. A ver, volvamos al ejemplo. Ahí, mira, ahí está. Ahí. Ahora, cuando negamos el imperativo, ¿dónde está el pronombre? Pasa antes. Pasa a. N'est pas en forme. Ahí está el pronombre, mira. Entonces, considerar ese cambio, ¿ya? Es difícil esto, ¿no? Profe, ¿Sí? ¿y la negación siempre va antes? Depende del verbo o la naturaleza, acuérdate. Claro, Depende. pero en el caso de los prenominales siempre el pa iría antes. Sí, sí. A ver, dame un ejemplo, hagamos un ejemplo simple. A ver, en español, ni siquiera en francés. Un ejemplo, un verbo en español prenominal. Mm, No me digan fumarse. Sentarse. Ya, va a sentarse. Ya, ya. Hay millones, ¿ya? Pero ese está bien. ¿Cómo le digo a estas personas en español, ni siquiera en francés? Tú, nosotros, ustedes. Ya. Díganme ustedes, ¿cómo les digo yo a estas personas imperativamente ese verbo? Afirmativamente, no negativo. O si Siéntate. quieren negativo, y ahorramos tiempo. Siéntate. A ver, dije negativo o positivo. Mm, ¿Ya? ¿Estamos dudando en español ahora? No, no saben. No, como ustedes quieran. Si hacemos la negación, vamos más rápido, porque la duda era ante la negación, ¿cierto? O en todos los casos. ujú. Ya. Entonces, ¿cómo le diría yo negativamente e imperativamente a la persona tú sentarse? ¿Cómo le diría yo? No te sientes. Con eso me va. Mm, Respóndanme ustedes, ¿dónde está el pronombre con respecto al verbo? Antes. Ya. Eh, ahora, tomo el mismo verbo, sentarse, pero positivamente.
¿Cómo le digo a esta persona positivamente este verbo? Imperativamente hablando. Mira, te lo voy a poner con mayúscula. ¿Dónde está el pronombre ahí? Ah, exacto. Ahora, vamos al francés. ¿Qué te dice el francés? El primero de arriba, inscrivez-vous, es un positivo. ¿Dónde va el pronombre? Después. Ahora, estás negando este otro. Ne vous inquiétez pas. ¿Dónde está el pronombre? Antes. Entonces, ¿cuál es la moraleja? Si voy a negar un imperativo, ya sé que el pronombre va a ir antes. Como por ejemplo lo que yo les decía acá. Ne pas t'informe. Aquí el pronombre es te, ¿ya? Y si voy a la positiva de las frases, ¿dónde va el pronombre después? ¿Ese verbo qué es? ¿Qué significa? Le falta una letra y es lo mismo que el español. ¿Verdad? Resguardar, guardar, mirar. ¿Han escuchado aguarda? La palabra aguarda. ¿Qué significa aguarda? Aguardar. ¿Cómo esperar? Aguardar es mirar con atención. Claro, esperar, mirar con atención, mirar, mirar. Ya, pero no vamos a la significancia del verbo. Vamos a cómo yo voy a hacer imperativo este verbo. Lo escucho, ustedes ya saben esto. Tu gardes, No. gar- Garde. ¿Necesito decir el pronombre? No. Mira, volvamos a votar. Ustedes mismos me respondieron. On utilise le sujet avec le verbe à l'impératif, vrai ou faux? faux, Alors, garde. Pas. Tu gardes. Non. Nous. Gardons. Et vous? Gardez. Alors, muy bien. Eso es un verbo sencillo, prenominal. No, no es prenominal. Un verbo sencillo terminado en ER, regular. Ahora, se garder. Se garder es un verbo de tipo ¿mm? Nominal. Nominal. Tu, nous, vous. Rápido, por favor. Tu, ¿se le olvidó ya? garde-toi, Garde toi. Garde-toi. Nous, gardons-nous, pardon. Ah, oui, la S María José. Puedo. Et vous, gardez-vous, gardez, gardez-vous. Y tiene sentido, ¿por qué? Porque yo estoy diciendo, mírate, mirémonos, mírense, mira, te, nos, se. Estoy recalcando al final de mi orden quién es la persona, ¿cierto? En español es igual.
Garde-toi, gardons-nous, gardez-vous. Por último, ¿cómo niego el imperativo? Lo mismo Ne, que estoy dando. Le voy a ne, poner el mismo toi, sistema, tu, nous, vous. Alors, impératif, se garder, tu. Négativement parlant. Négatif. Négatif. ne, toi, ra- Nettoie. Nettoie. Ne pas, toi, regarder. Ne te ah, garde. garde. Ne te garde pas. Ahora, ¿qué es lo importante? ¿Dónde está el pronombre? Si el pronombre es el que se mueve, el resto sigue igual. ¿Dónde está el pronombre? Con respecto al verbo. Antes, ¿Dónde está el pronombre con respecto al verbo aquí? después. Ya. ¿Claro ahora? Sí. Ya. Nous. Ne, nous, Ne nous. gardons pas. Ne nous gardons pas. Perfecto. Finalmente, vous. Ne vous gardez pas. Ya. Yo creo que ya a esta altura no hay duda, ¿cierto? ¿Dónde ubico el pronombre dependiendo de si estoy negando o no? Ahí lo tienen. Cuando no estoy negando, cuando es positivo, al final. Cuando es negativo, negativo, antes. Entonces, respondiendo a la pregunta del libro, à l'impératif négatif, les pronoms apparaissent avant ou après? Ah, bon. Avant. ¿Por qué? Porque ya lo vieron, ¿cierto? Y creo que ya hicimos ejercicios hasta el cansancio. De todas formas, los ejercicios están ahí. S'exercer Profe, et 11 son 13. Oui. tengo una duda con el pa, Ujú. que donde en los prenominales si siempre se ubica en el final, siempre se ubica al final. Recuerda que la fórmula de la negación es ne, siempre es así. Entonces, tú sabes que lo que está en los puntos suspensivos es lo que vas a poner ahí. Y siempre el ne va a ir antes y el pa va a ir después. Ne te garde pas. Ne nous gardons pas. ¿Quién nos dice el libro? Mira. Ne vous inquiétez pas. Es como que tienes un sándwich, pero este sándwich ahora es más grande, porque tiene más cosas adentro. Mm, sí, Pero es si, que no sé si yo lo entendí mal, pero delante en informé se decía ne pas informé. ah, no, no es ne pas, es ne t'informe pas. Ne t'informe. Ah, ya. Ah, entonces yo lo puse mal. Porque mira, sería, a ver, veamos desde el principio. Informe toi, ¿cierto? Eso sería infórmate. Ujú. No te informes, ¿cómo sería? Ne informe pas. Fíjate solamente en el pronombre. ¿Dónde está aquí el pronombre? Está después. ¿Dónde está aquí el pronombre? Antes. Claro. Pero el ne y el pa siguen siempre esta estructura. Lo que pasa es que ahora tu paréntesis es más grande, como un sándwich más grande. Pero siempre la tapa va a ser esto, el ne, y la otra tapa va a ser pa del sándwich. ¿Entiendes ahora? Sí, 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 lo entiendo. Yo sé que es duro esto, pero es súper lógico. Después con el tiempo van a decir, ah, pero esta cuestión es súper lógica. Y sí, es lógico, es lógico. Y van a agradecer de hablar español, porque el español te lleva un kilo. Ahora no, lo ven como difícil, como que hoy un montón de reglas y terminaciones y no sé qué, pero es súper lógico porque ustedes usan esto mismo en español todo el día, todos los días, y, no, y ni lo piensan, o no, o me equivoco, el español es igual.
¿Dudas? Ya. Si no hay dudas, mañana continuamos con el passé composé, ¿ya? Ya. Perdón. Ya no creo que nunca más vamos a hablar de imperativo. O sea, nunca más vamos a volver a esta clase teórica, digamos. Como que ya se sabe, porque ustedes lo van a estudiar, ¿cierto? Así que yo me voy a olvidar de eso y vamos a continuar con el passé composé, pero mañana, ¿ya? Recuerda que el passé composé, yo les dije que se estudia en etapas, porque es complicado. Mañana vamos a seguir estudiando el passé composé. Así que, bonne soirée, à demain. Bonne soirée. Au revoir. Chao. Chao.